toda vez que vamos a estudiar la palabra de Dios, debemos buscar la dirección del Espíritu Santo. Así que en oración buscaremos la dirección de nuestro Dios para que sea Él el quien nos vaya revelando la palabra de Dios, lo que es más esencial, necesario e importante para nuestra salvación. Querido y amado Dios, todopoderoso Señor, que moras en el cielo, alabamos y glorificamos tu nombre porque tu nombre es santo y tú eres justo y bueno como nadie lo es. Suplicamos, Dios, que nos puedas dar sabiduría y entendimiento de lo alto para desarrollar este tema tan especial, en el cual pues tú nos mostrarás el Dios de amor maravilloso con el que contamos, el Dios que está dispuesto para nosotros, para salvarnos, el Dios que se dio a sí mismo para obrar una salvación indescriptible. Así te damos gracias por esta preciosa oportunidad y que tu Espíritu Santo toque las almas que han de escucharlo y compartirlo. Pues la palabra de Dios nos advierte claramente que en el último tiempo vendrían engañadores, maestros que conforme a sus concupiscencias, a su tal vez poco entender, querrían formar doctrinas y hacer conocimientos según la carne, según sus pensamientos y no según la palabra de Dios dirigida por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios tiene una virtud. La palabra de Dios es viva y yo digo, y ella dice también eficaz, como ella sola. Pero hay maestros que quieren torcerla y pueden darle una interpretación antojadiza, propia. Pero la Biblia, ella se defiende a sí misma, ella se interpreta a sí misma y ella tiene sus propias razones. Por lo tanto, al estudiar la palabra de Dios, encontraremos una fuente que fluye para vida. Y el Señor nos dice en la primera carta de Juan, amado, no creáis a todo espíritu, sino probad si los espíritus son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido al mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que reconoce a Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no reconoce a Jesús no es de Dios. Este es el anticristo que habéis oído que ha de venir y ahora ya está en el mundo. Palabras tremendas e importantes escritas en la primera carta de Juan, capítulo 4, versículos del 1 al 3. ¿Cómo entonces se sostiene una mentira? Este es lo primero que vamos a estar investigando, cómo se sostiene una mentira tan increíble por tanto tiempo y en tantas mentes y en tantas culturas. ¿Cuál es la mentira? Pues la existencia de un lugar de tormento llamado infierno, al cual desde hace mucho tiempo hasta hoy están yendo las personas que mueren. Si estudiamos la palabra de Dios, primeramente que nada vamos a encontrar que la vida surgió de la siguiente manera. Y fue el hombre hecho del polvo de la tierra, sopló Dios aliento de vida en su nariz y éste llegó a ser un ser viviente, un alma viviente. Así que entonces un alma es aquel elemento, aquella persona que se mueve, que habla, que puede funcionar, que vive. Eso es un alma. Se le quita el aliento y deja de ser. Ahora tenemos un cadáver, un muerto. La palabra de Dios también nos dice claramente en el libro de Eclesiastés, capítulo 9, versículo 6, que los que viven saben que se van a morir, mas los muertos nada saben. Su amor, su odio fenecieron ya y ya no participan de nada de lo que se hace debajo del sol. Por lo tanto, una persona al dejar de respirar, al cesar la vida en él,
no va definitivamente a ninguna parte, sino al sepulcro. Hay quienes deciden creerlo y lo sostienen, estas mentiras. Otros están cegados en el entendimiento por ignorancia, de manera voluntaria. Y el mentiroso, que es a saber el enemigo de las almas, el diablo, la serpiente antigua, Satanás, el mentiroso a quien se le ha otorgado un poder para llevar adelante su plan. ¿Cuál es el plan? Engañar a toda tribu, nación y lengua. Así que la fórmula la vamos a ver de esta manera. Un mentiroso más una gran mentira más alguien que la cree y la sostiene se convierte en una blasfemia. ¿Sí podemos repetir esto y escucharlo? Vamos a prestar atención. Un mentiroso más una gran mentira y alguien que la cree y la sostiene igual a una blasfemia. ¿Qué es una blasfemia? Es una palabra o expresión injuriosa contra Dios directamente. Cree a la verdad para que vivas, y la voluntad de Dios es que vivas. Génesis 2:7 nos habla del Edén terrenal. En el Edén terrenal estaba un árbol especial. Era el árbol del conocimiento del bien y del mal. También estaba el árbol de la vida y había multitud de árboles frutales. Solo uno se había reservado Dios, del cual había dicho que no debían tocarlo. No era de ellos, era de Dios y era para probar la fidelidad de la criatura. Si esto es así, Adán y Eva pecaron al desobedecer. ¿En qué consistió la desobediencia? Pues dice la palabra de Dios en Génesis que Eva vio que el fruto era codiciable. Y en los 10 mandamientos, pues precisamente hay un mandamiento que dice, no codiciarás. Qué tremendo, ¿verdad? Si nos vamos a Éxodo 20, nos vamos a encontrar con este mandamiento. Éxodo 20, 17, versículo 17. Vamos a buscar en sus Biblias. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la esposa de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni cosa alguna de tu prójimo. Así que entonces el pecado que fue cometido fue hacia la santa ley de Dios. Luego, para comparar si este pecado fue solo en la tierra, nos vamos a ir a Ezequiel 28 para comprobar algo interesante. Nos vamos a encontrar con el archienemigo que está totalmente en contra de la ley de Dios y el cual hará lo imposible por engañarnos, por hacernos blasfemar el nombre de Dios, creyendo que estamos en lo correcto. En el Edén, dice el versículo 28, en el Edén, en el huerto de Dios estuviste, toda piedra preciosa te adornaba, rubí, topacio, esmeralda, crisólito, ónice. Era una cantidad de piedras preciosas que decoraban a este ángel. Fuiste ungido querubín grande, protector. Yo te puse en el santo monte de Dios, allí estabas en medio de piedras de fuego, andabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. ¿Y en qué consistió la maldad? ¿En qué consistió el pecado del enemigo? De ese ser que en su inicio pues era un ángel especial.
delante de Dios y en el cielo. En Isaías 14:13 nos complementa la información de cuál fue el pecado del enemigo y cómo fue que en el cielo se cometió el primer pecado y que el pecado como misterio de iniquidad surgió en un ser que había sido creado perfecto, santo, hermoso. Entonces tenemos que en Isaías 14:13 lo vamos a buscar también en la palabra de Dios. Isaías 14:13 dice de la siguiente manera: vamos a prestar atención nuevamente a la palabra. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, por encima de las estrellas de Dios levantaré mi trono, en el monte de la reunión, al lado norte me sentaré. Pondré mi trono por encima de las estrellas. Es decir, este personaje estaba deseando, codiciando un lugar que solamente es otorgado a Dios y al Señor Jesucristo. Codicia. Así que estamos viendo algo bastante importante. El pecado no comenzó en esta tierra. El pecado comenzó en el cielo. El lago del fuego tuvo su origen en el pecado. Todo tiene una razón, ¿verdad? Entonces, vamos de nuevo, vamos a prestar atención. El lago de fuego tuvo un origen. El pecado, una razón de ser, un pecador. Los elementos existían. Piedras de fuego, lo leímos ahorita. Fuego, era un fuego inactivo. No había nada que lo hiciera letal ante lo santo, puro, justo. Es un elemento más, como el agua, el oro y el diamante. ¿Qué hace activo al fuego? Nada más y nada menos que el pecado. Recordemos el evento cuando en el libro de Daniel están 3 jóvenes que son echados en el horno ardiente de fuego de Nabucodonosor, porque estos no se quisieron arrodillar delante de su estatua. Y cuando el rey se asomó, observó que los 3 hebreos que había lanzado atados dentro del horno estaban caminando sueltos, como paseándose por una plaza tranquilamente. Las llamas no le hacían nada, pero en medio de ellos había alguien más. Y Nabucodonosor lo expresó: veo a un cuarto como un hijo de los dioses. El fuego se vuelve inactivo en la presencia de Dios, alabado sea su nombre. Nos encontramos también la zarza que ardía y no se quemaba, y estaba allí Dios. Quita la sandalia de tus pies porque el lugar que estás pisando es santo. Entonces el fuego se hace inactivo delante de aquello que es santo. De verdad que a mí me asombra la palabra de Dios. Me asombra porque Dios tiene toda la disposición de salvar a las almas, de librarnos de ese fuego del juicio final que se dará ya pasado el milenio. Por eso es necesario estudiar la palabra de Dios, para no incurrir en decir cosas que la palabra de Dios no está diciendo y decir precisamente aquellas que sí está diciendo. Pero para ello entonces nosotros debemos estudiar la Biblia en un orden preciso. ¿Cómo vamos a estudiar la Biblia en un orden preciso? Pues vamos a ver. Tome su cuaderno, tome un lápiz y vamos a ir anotando pasos para el estudio honesto y bien fundamentado de una doctrina o creencia. Primero que nada, en la multitud de consejeros hay sabiduría. Así que nosotros debemos comparar
con personas que hayan hecho estudios profundos, revisar otros documentos y sustentar en base al conocimiento del Dios en el que creemos, un Dios justo, un Dios santo, un Dios bueno, un Dios perdonador, un Dios amoroso, pues entonces pesar la doctrina que estamos revisando. Luego, buscar el complemento de la información en otras fuentes, ya sean históricas, ya sean bíblicas. Por ejemplo, Daniel, para entender las profecías de las 70 semanas tocante a su pueblo, pidió los rollos de Jeremías. ¿Ves? No se quedó solamente con la información que él había investigado, sino que quiso otra fuente para comparar. Lucas dice que después de haber investigado todo con diligencia, es decir, estuvo investigando entre unos libros y me imagino que pudo haber utilizado los libros del escritor Josefo de la época. Investigó con Timoteo, con Mateo, con Pablo, vamos a imaginarnos, investigó y fue uniendo cabos para tener algo sustentado, algo bien importante para poderlo presentar como el libro de Lucas, porque es una responsabilidad presentar la palabra de Dios. ¿Cómo más podemos hacer para estudiar la palabra de Dios y no incurrir en decir lo que ella no dice? Miren cómo nos lo dice Isaías 28:13. Así la palabra del Señor les será por precepto, tras precepto, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito aquí y un poquito allá. Esa es la manera honesta de estudiar la palabra de Dios. Y el mejor método para estudiar la palabra de Dios es el método historicista. Con la Biblia y solo la Biblia puede comprenderse y aclararse cualquier doctrina fundamental para la salvación, si se estudia con la dirección del Espíritu Santo y en humildad. ¿Saben? Cuando nosotros podemos compararnos a una taza, cuando una taza está llena, no se le puede agregar otra vez líquido, porque ya está llena. Entonces la idea es, vamos a vaciar la taza para llenarla. Dios no puede darte más información si tú crees que ya alcanzaste lo máximo del conocimiento. Así que cada día en humildad y sencillez de corazón yo debo arrodillarme delante de ese Dios maravilloso que me dice que pida del cielo sabiduría y me será dada en abundancia, porque yo no me las sé todas. Dios se las sabe toda más una y otra más. Entonces a veces me quedo con un conocimiento porque me lo enseñó una persona, porque lo aprendí de alguien más, porque lo leí y no ahondo en el conocimiento, no vacío la taza. Es necesario vaciar la taza para que cada día el Señor la llene con nuevos conocimientos, porque es que la palabra de Dios no es estática. La palabra de Dios fluye y es una fuente de vida, es un manantial de vida. Un versículo te puede decir hoy algo y mañana, según una circunstancia, te va a informar algo más que complementa la información anterior. Ahora sí estamos viendo cómo estudiar la Biblia para no estar enseñando lo que ella no está diciendo. Reconociendo también a Isaías 8:20, a la ley y al testimonio. Si no hablan conforme a esto, porque no les ha amanecido. He aquí la paciencia de los santos, Apocalipsis 14:12. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. He aquí la paciencia de los santos. Santo.
apartados para un uso especial delante de Dios, los que guardan los mandamientos, a la ley y al testimonio. Si alguien no hablare conforme los mandamientos de Dios y conforme a lo que han dicho los profetas, los apóstoles, los patriarcas, pues es porque no les ha amanecido y están envanecidos en sus propios conocimientos. Entonces, a la ley y al testimonio. Si una doctrina no me deja ver claramente el plan y el propósito de Dios, póngala en duda y empiece de nuevo a llenar la taza. Que el Espíritu Santo empiece de nuevo a llenar el conocimiento, pero no se quede como una estatua. Actúe, arrodíllese y pida la dirección de Dios sobre aquello que todavía no está entendiendo bien. Seguimos con otra información importante, segunda de Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios, es útil para enseñar, reprender, enmendar e instruir en justicia. Dice Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Estamos o es necesario que sepamos y creamos que hay una batalla cósmica entre el bien y el mal. La Biblia nos advierte, no tenemos lucha contra sangre y carne. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios en Apocalipsis 12:9, y fue lanzado fuera ese gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, que engaña a todo el mundo. Fue arrojado por tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Es decir, fue vencido, fue vencido. ¿Qué lo hace activo? El que tú creas sus mentiras y para colmo, que las proclames también. El infierno no existe, definitivamente. También se les dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Pero los que hemos conocido la verdad, estudiamos la verdad con espíritu de humildad, llegamos a entender más de lo que nosotros estamos esperando. ¿Dónde está esa promesa? Vámonos al libro de Jeremías 33:3. Dios promete y Dios cumple, y yo sé que es verdad. Dice, clama a mí y te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no sabes. El Señor está dispuesto, está deseoso de mostrar verdades, pero tiene que haber también una mente preparada en el espíritu y no en la carne, no según vanas filosofías o filosofías huecas. Una mente dispuesta en humildad y sencillez de corazón a oír la voz de Dios, la dirección de Dios. ¿Con qué poderosos engaños sería que se autorizó al enemigo a engañar a todo el mundo? A toda nación, tribu, pueblo y lengua. ¿Con qué engaños? Son varios, pero entre ellos vamos a mencionar algunos. 1. Es imposible guardar la ley de Dios, así que hay que abolirla o hacérsele algunos cambios, en el mejor de los casos. No morirás. Esta es una de las mentiras más viejas. No morirás. Se lo dijeron a Eva, se lo dijeron a Adán, prefirieron creer al enemigo antes que a Dios. En verdad no murieron inmediatamente, pero se contaron como muertos desde el mismo momento en que pecaron. Solo por la gracia de Cristo vivirán y viviremos nosotros. Otra. En la ley hay un día especial y es el sábado.
¿Con qué engaño ha engañado al mundo entero el enemigo? Con el domingo, como día del Señor, el verdadero día del Señor, dispuesto según Génesis 2:3, santo y bendito, es el sábado. El domingo es el primer día de la semana que creó Dios. Y todas estas doctrinas pues hacen un gran abanico de mentiras y mentiras. Así que entonces tenemos la inmortalidad del alma, que viene generada por la idolatría. Es increíble en verdad las circunstancias en las que nos encontramos, pero Papá Dios está por ti y está por mí. Él nos va a seguir ayudando. Sigamos estudiando, sigamos orando y sigamos creyendo en un Dios maravilloso. Vamos a analizar la idea y la filosofía de la doctrina de la inmortalidad. Génesis 3:4, no morirás, fue lo que se le informó. Hoy, cuando las personas mueren, escuchamos muchas personas dando una palabra de aliento como esta. No, tu familiar no se murió, él está en el cielo. Desde el cielo te está viendo y te está cuidando y va a andar a tu lado por todas partes. No morirás. Es decir, entonces las personas que mueren no van al descanso, no van al reposo, no quedan en pausa. Entonces, de acuerdo a lo que me están informando, las personas que mueren se van a otro estado de vida. Pasan de una vida a otra vida. Es la misma mentira, solo que modificada, mejorada y adaptada a la cultura. Otra de las mentiras, no morirás, sino que tendrás la supremacía de Dios, su poder, su autoridad, y serás como Dios. Media verdad, media mentira. Dios nos hizo conforme a su imagen y semejanza. En nuestra anatomía y nuestra moralidad eran semejantes a la de Dios. El enemigo les ofreció algo que ni él poseía, porque es padre de mentira. Solo un ser divino tiene vida en sí mismo, es omnipotente, es creador, pero Dios había impreso en el ser creado su propia imagen, carácter perfecto, y el carácter perfecto es la obediencia a la ley de Dios. Semejanza en anatomía. ¿Cuál era la tesis del enemigo? Sus fuerzas iban a dirigirse a destruir el fundamento de la vida, que eran los 10 mandamientos. Si el enemigo conseguía un mecanismo que probara que Dios era injusto, exigente, soberbio, la ley sería rebajada. Ese era su pensamiento, esa era su tesis, para mostrar su misericordia. Eso era imposible, ¿verdad? Se imaginó el enemigo de Dios que Dios ama tanto a la criatura que por amor a la criatura anularía la ley y de esa manera él quedaría libre de pecado y de culpa, porque si no hay ley, ¿cómo se le inculpa de algo? Y a su vez libre de la condenación. ¡Qué hábil engaño! Pero gracias que contamos con un Dios que es firme, fiel y leal a su propia persona, a su propio carácter. Porque los 10 mandamientos son el carácter perfecto de Dios. No puede ser anulado, no puede ser rebajado, ni puede ser cambiado. Por esto, Dios envió a su Hijo en forma de carne de pecado para deshacer las mentiras del enemigo. Juan 8:32 nos dice claramente, conoceréis la verdad y ésta te hará libre. Juan 8:4 dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Vamos a leerlo. Juan 8:4, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre quieres cumplir. ¿Cuál deseo?
¿De qué se está hablando? Vámonos al libro de Judas 1, 6, 7, a ver cuáles eran los deseos del diablo que él quiere cumplir, no para él, sino para nosotros. Dice Judas 1, 6, también los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha reservado en oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. ¿Cuál era el deseo del enemigo entonces? Que las almas amadas por Dios fueran a parar a ese fuego final del juicio final. Ese era su deseo. Resultado de su deseo, él ha sido homicida desde el principio y no permaneció en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de lo que él mismo es, porque es mentiroso y padre de mentiras. Las personas que, vamos a decir, que han usado ciertos versículos para defender la tesis de un infierno actual, no toman en cuenta el hecho de que se está hablando del juicio final, el cual se dará en la tercera venida de Cristo, una vez terminado el milenio. El milenio inicia con la segunda venida de Cristo. 1000 años más tarde, el Señor regresa a la tierra, según nos revela el libro de Apocalipsis, regresa a la tierra con los redimidos, los ángeles y la ciudad santa, la nueva Jerusalén. Y en ese momento dice que son resucitados aquellos que no resucitaron en la primera resurrección, o sea que nadie había ido a ningún otro lugar que se llame cielo o infierno. Simplemente esos muertos, esos cuerpos estaban reservados acá en forma de muertos, ¿verdad? Digamos en pausa, Cristo viene, les da play, resucitan y resucitan con sus últimos pensamientos, resucitan con el mismo odio, los mismos sentimientos, porque no fueron purificados, se mantuvieron en su estado de rebeldía contra la ley de Dios. Y dice que en ese momento es cuando llueve del cielo fuego y azufre. Entonces ese es el juicio final. Por lo tanto, queda descartado un fuego anterior o previo a ese último evento. Vamos a meterle la lupa a esto, vamos a revisar la Biblia con un corazón contrito delante de Dios y caramba, vamos ya a verdaderamente darle el lugar que le corresponde al Dios al cual servimos, que es un Dios de amor, que es un Dios justo y verdadero. Los versículos, uno de los versículos usados por los agentes del maligno para sostener sus mentiras, en especial la mentira de un infierno, entiéndase antes del juicio como resultado y no de la muerte como consecuencia. Dios verdaderamente nos dirija en el entendimiento y nos dé sabiduría para creer a la verdad, porque el Padre de la verdad es Dios. Y defiende el principio de la vida, de tu vida. Quiere darte vida eterna, mientras que el principio o lo que está buscando el otro es arrebatártela. Por eso te nubla tanto con tus propios pensamientos y filosofías para que no entiendas los temas fundamentales, ¿verdad? Que te llevarán a la vida eterna o a la muerte eterna en el juicio final. Mateo 25, 46. ¿En qué momento ocurre ese fuego final? Si vemos a Mateo 25, el versículo 46, ahí dice claramente, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria. ¿Cuándo? La segunda venida de Cristo. Mateo 5, 22. Cualquiera que se enoje con su hermano será culpado del juicio. Mateo 5, 29. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, y entonces ahí utilizamos que vas al infierno, sí, vas a la muerte, vas a la tumba, vas a la muerte eterna. Todo árbol que no da buen fruto será echado
al fuego. Si vemos cuál es el fruto que debe dar un árbol bueno, que no va a ir a parar al fuego al que está destinado para el enemigo, tendríamos que leer Gálatas 5:22, en donde está el fruto del Espíritu, que es gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, templanza, mansedumbre. Contra tales cosas no hay ley. ¿Por qué? Porque una persona que se conduce de esa manera, pues simple y sencillamente es ley para sí mismo. Así que vamos a ver ahora una aplicación. En las llamas del fuego final, Dios no estará quemando a sus hijos. No va a quemar a sus criaturas porque las ama. No quemará a la naturaleza, la fauna, la flora. Nada de lo que Él hizo, Él lo estará quemando. Esta es la verdadera intención de Dios. Entendí que cuanto Dios hace permanece para siempre y nada se le puede añadir ni quitar, y Dios lo hace para que los hombres lo reverencien. Es decir, la naturaleza, la fauna, la flora y las criaturas fueron hechas para permanecer por la eternidad. Entonces, ¿cómo es que viene al fin un fuego como juicio final? ¿Qué es lo que se está quemando? ¿Qué es lo que se va a quemar? La intención de Dios nunca fue quemar nada. Lo que Dios viene a quemar para purificar la tierra es el pecado. ¿Y dónde está el pecado? El pecado está en la mente de las almas. Todo lo que el hombre manufactura, todo lo que el hombre idea, diseña o hace está pigmentado, tocado de pecado. Por eso aún nuestras mejores obras que podamos hacer, si no se han hecho por la fe en el Hijo de Dios, vienen a ser como trapos de inmundicia, pecado, simple y sencillamente pecado. Entonces el pecado viene a ser el combustible que atrae ese fuego final que destruye todo lo que está impregnado de pecado. El pecado debe ser purificado y debe ser erradicado. Así que verdaderamente le podemos dar gracias a Dios porque Él es nuestro intercesor, nuestro intermediario, y Él nos destinó, nos predestinó para ser salvos. Nosotros no tenemos que participar de este juicio porque este juicio era solo y únicamente, y vuelvo a leerlo en Judas, también a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron sus propias moradas, los ha reservado en oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día, el juicio del gran día. Ninguna criatura tiene por qué ir a parar a esta situación, porque la sangre de Cristo es propicia. Él pagó el precio del pecado y por su sangre podemos ser limpios. Entonces, ¿qué es lo que hace arder las llamas de la ira de Dios? El pecado. Dios ama profundamente al pecador, pero aborrece totalmente el pecado, porque por culpa del pecado, tú y yo, seres amados por Dios, terminaremos parando en el lugar que Dios no preparó para nosotros. Verdaderamente Dios nos ama y yo lo creo firmemente. Ojalá y tú quieras creer a estas santas verdades. Vamos a imaginarnos algo. Dios como aquel padre que debe quemar un rastrojo y poner a sus hijos a salvo del contrafuego. Pero viene un enemigo y lo incita a jugar con el fuego. Dios los llama y los pone a salvo. Terquedad, testarudez, uso del libre albedrío, capacidad de elección. Verdaderamente, ningún padre quisiera que su hijo sufriera una desgracia o una tragedia. Pero imaginémonos a este padre haciendo ese trabajo de quemar ese rastrojo. Pone muy lejos a sus chicos y uno de los chicos decide jugar con la gasolina y por cosas se acerca al fuego. ¿Era la intención del padre que uno de sus hijos pasara por esta situación? No, en ninguna manera. Y esto es la idea de un padre terrenal.
¿Cómo será el Padre de la gloria que fue capaz de dar a su único hijo para que viniera a padecer lo que padeció aquí? Que no tiene la intención, que no tiene el deseo de que nosotros pasemos por un sufrimiento tal para ser limpiados del pecado. Y al final, si llegamos a caer en ese lugar donde Dios no quiere que lleguemos, que es el juicio final y las llamas eternas, se limpiará el pecado y nosotros terminaremos llegando a ser polvo de la tierra. Nuestro nombre desaparecerá para siempre. Pero como tu nombre y mi nombre están y deben estar inscritos en el libro de la vida, Dios nos tiene en cuenta. Obedezcamos a la voz celestial. Dios nos ama. Dios nos haga sabios para hacer su voluntad. Y no seguir sosteniendo una mentira tan macabra, tan triste, tan fea, como que existe un infierno en este momento. No existe. No es la verdad. Es la idea del padre de las mentiras sostenidas por aquellos que aman al padre de la mentira. Y el Señor los mencionó como hijos del diablo, porque las obras del diablo quieren hacer. Sostén y levanta la Biblia, la palabra de Dios. He aquí los hijos de Dios, los que guardan los mandamientos, tienen la fe de Jesús. El que dice que me conoce y no guarda mis mandamientos, el tal es un mentiroso y la verdad no entrará en él. Y entre los 10 mandamientos hay un mandamiento que dice, no mentirás. Y también uno que dice, no hablarás falso testimonio contra tu prójimo. ¿Cuánto más será importante que no hables falsos testimonios hacia el Dios de lo alto, porque es una blasfemia? Damos gracias a Dios por todas estas herramientas, vamos a ponerla en práctica, vamos a revisar la Biblia texto con texto, renglón tras renglón, un libro con otro libro. En la multitud de consejeros hay sabiduría y vamos a ser seres sabios, seres que adoremos y aclamemos ese Dios bendito, santo, glorioso, perdonador que tenemos. Se merece la honra, la gloria y el honor. Se merece que le entreguemos nuestro corazón, nuestra mente y nuestra vida. El Señor no está interesado en ninguna cosa que nos pueda dañar, sino en todo aquello que nos pueda salvar. Si hoy has creído a esta palabra, te sea contado por justicia. Y si aún investigas la palabra y descubres que esto es la verdad, por favor, no te quedes con esto. Proclama la verdad. Cristo viene pronto, Cristo te ama y hay un fuego, sí, hay un fuego en el juicio final que tenemos que evitar. Y un cielo, sí, también hay un cielo que tenemos que apropiarnos, porque ya lo ganó Cristo por nosotros. Él está en victoria para ti, por ti, para mí y por mí. La honra y la gloria sean dadas al Altísimo. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Nos vemos en el árbol de la vida, en esa cita hermosa con nuestro Señor Jesucristo. Que Dios les pueda bendecir.